Vamos a, voy a compartir el material que vamos a usar, entonces, te lean por favor el sílabo, ahí están las orientaciones del curso, eh, mm, eso nos va a ayudar, ¿ya? Voy a compartir, espero que sí, ya han dado para poder compartir. Un ratito. A ver si es necesario, vamos a abrir el sílabo. Ese material que les envié pueden imprimirlo, así les va a facilitar en el estudio. Un poquito vamos a aumentar el tamaño a ver si nos ayuda. Muy bien, comenzaremos hablando sobre los dones espirituales, que es un tema muy necesario en la formación de nuestra doctrina y también en la práctica, ¿no? En lo importante que es en el desarrollo ministerial el poder del Espíritu Santo. Y por eso entonces vamos a considerar en esta primera parte los dones del Espíritu Santo según Corintios, Primera Corintios. Aunque hay referencias en otros textos, pero vamos a usar Primera Corintios entre el 12 y el 14. Y luego también haremos alusión a otros pasajes de la Biblia, otros textos que se refieren a la operación del Espíritu Santo en los dones eh, para la iglesia, ¿no? Para edificar la iglesia. Muy bien. Como introducción tenemos el revestimiento de poder, llamado también el bautismo con el Espíritu Santo, abre la puerta de los dones espirituales. Es por eso que es necesario conocer sobre la manifestación de los dones espirituales, ¿no? Sé que en otro curso habrán hablado sobre el bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo. Eso se trata en neumatología. Ahora ya tenemos que ver sobre los dones que son las manifestaciones del Espíritu Santo, ya atendiendo a diversas necesidades. Hay que ver, lo básico aquí es la palabra manifestación. Esto es básico para nuestra comprensión del tema, manifestación, porque en el lenguaje de la Biblia y en la iglesia pentecostal hay un lenguaje eh, muy particular. Cuando hablamos sobre la persona del Espíritu Santo y estas obras del bautismo y de los dones, hay un lenguaje particular que se necesita entender según el contexto cultural de ese tiempo y del el mover del Espíritu Santo en la historia también, ¿no? Cómo se ha dado a partir de comenzando el siglo XIX, 1900, eh, y se usa un lenguaje que si lo analizamos según el significado etimológico, eh, esa palabra sería ilógico, pero como tenemos que entenderlo en el contexto del tiempo que está hablando, la iglesia lo usó de esa manera, nosotros tenemos que entenderlo también de esa manera. Por ejemplo, se dice
que el Espíritu Santo se derramó, cayó sobre nosotros. Pero si el Espíritu Santo es una persona, vamos con la Biblia para entrar en esta ilustración sobre manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 10 hay una obra maravillosa del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y el siguiente versículo también usa, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramar el don del Espíritu Santo. En la doctrina básica elemental se reconoce que la persona del Espíritu Santo es una persona, así como el Padre, así como el Hijo, así como nosotros también somos personas. Pero cómo una persona puede derramarse, cómo una persona puede, dice, caer sobre un pequeño grupo de personas que vivían ahí en la casa de Cornelio, porque es persona. Sí, también entonces cuando nosotros hablamos de renueva, Señor, o dame dame el poder del Espíritu Santo, sería bueno. Pero decimos directo, dame, Señor Jesucristo, dame el Espíritu Santo. Y es un creyente que está orando. Entonces, si lo usamos en su sentido etimológico, eso de dame el Espíritu Santo, estaría ilógico porque ya el creyente tiene la persona del Espíritu Santo en sí. ¿Cómo entonces tiene que darnos de nuevo entre el Espíritu Santo en esta experiencia del bautismo? No es, sino que es un lenguaje. Este es un lenguaje que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, usó ese lenguaje y eso ha quedado en el ambiente pentecostal. Así hay varias palabras que hay que entenderlo en ese contexto que estamos hablando. Y propiamente hay que diferenciar de los símbolos que también se habla de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, pero ya en una manifestación. Ahí está la palabra, en una manifestación diferente, porque ahora es un revestimiento de poder. Eso es nuestra doctrina. Siguiendo el lenguaje sería, la primera manifestación en nuestra vida es cuando somos salvos. El Espíritu Santo entra en nuestra vida. Si no, no somos cristianos. O sea, el que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. No es hijo de Dios, no puede irse al cielo. Pero cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo, es en la conversión. Pero el bautismo y los dones que está escrito en la Biblia son manifestaciones del Espíritu Santo. Es una obra diferente. Con eso entonces vamos a poder comprender, ¿no?, los dones, la manifestación de los dones del Espíritu. En la primera parte, su distinción, el uso de la palabra don. Hay diferentes usos. Los dones del Espíritu Santo deben distinguirse del don del Espíritu. Aquellos describen, o sea, los dones describen las habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo para ministerios especiales. Y es la última palabra, el don,
se refiere al derramamiento del Espíritu sobre el creyente, efectuado por el Cristo ascendido. Entonces, aquí vamos a ver el primero, el don del Espíritu Santo es la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando ya es creyente, ahora se manifiesta como bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1:5, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, seréis bautizados dentro de no muchos días, bautizados. Hechos 1:5. Entonces, esa es la manifestación del Espíritu. La palabra don, en el segundo uso, expresa la razón de este equipamiento, que es una obra de gracia de Dios a los creyentes, porque la palabra don también se expresa como regalo, una obra de gracia, por eso está diciendo, ¿no? Una obra de gracia, la palabra don. Ahora, y hay que ver entonces también como decíamos, ¿no? En diferentes manifestaciones. La primera, que puede estar incluido aquí en la letra B, recibimos como obra de gracia, como un regalo, la salvación. Y eso está incluido, que el Espíritu Santo llega a ser parte de nosotros, ingresa el Espíritu Santo en nuestra vida. Fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo. Eso puede referirse también. Entonces, en algunos versículos hay que distinguir. Esa palabra don está hablando, don del Espíritu, ¿no? Está hablando sobre salvación o está hablando sobre revestimiento de poder. Esa es la otra palabra que es mejor usar esto. Yo prefiero usar la palabra revestimiento de poder porque va a ser un poco difícil hablar con otras personas que no tienen la doctrina pentecostal, hablar sobre bautismo. Entre nosotros sí nos entendemos. Para mí ha sido sencillo, como creyente, hay una experiencia que es diferente de la salvación, es el bautismo del Espíritu Santo. Porque no tenía la otra noción de otras ideas, ¿no? Que no sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero como es necesario ahora hacer distinción, entonces voy a hablar del revestimiento de poder. ¿En qué versículos está hablando, en qué texto de la Biblia está hablando del don del Espíritu como una obra de gracia, como parte de la salvación o como que inicia la salvación? Porque todo lo que recibimos en esta tierra es regalo, es don de Dios. La salvación, el revestimiento de poder, los dones del Espíritu, las bendiciones, para poder vivir, ¿no? La vida cristiana, que es la fortaleza del Espíritu Santo, y tantas otras cosas aún materiales, son regalos, dones de Dios. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, también es un don, es un regalo. Pero hay que mejor usar la palabra revestimiento de poder. Me ha facilitado hablarlo de esa manera, ¿no? En otra diferencia de la palabra, aquí estamos hablando sobre términos que usa la Biblia, ¿no? Pablo habla de los dones del Espíritu, en el sentido de dones espirituales, en su aspecto triple. En sus epístolas, ¿no? Pablo escribe, para nosotros ha dejado así. Cada uno de estos aspectos es el siguiente. Primero, carismata, o la variedad de dones impartidos por el Espíritu. Y cuando menciona en 1 Corintios 4:7, que está hablando propiamente de los dones, los 9 dones espirituales. Por eso ese nombre, los dones espirituales.
Ya vamos a ver su naturaleza, todo. Pero también hay otra palabra que es diaconai, o las variedades de servicio efectuados en la causa del Señor. Entonces, aquí ya es más extensa la lista. ¿Y dónde está? Aquí nos dice que está en Romanos 12, 6 al 8. Algunas palabras repite de 1 Corintios 12, pero aquí está hablando en el ámbito de servicio. Servicio. Por eso la cita bíblica es diferente, hay que entenderlo en ese sentido. O luego está, dice, la variedad o las variedades. Y la otra palabra es energemata, o las variedades de poder de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Todos estos aspectos se califican con el nombre de manifestaciones del Espíritu. ¿Ve? O sea, lo que el Señor concede a su iglesia, se puede llamar así, dones o regalos. Son los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12, 1 al 11. Aquí vamos a hacer una distinción muy particular, ¿ya? Para que podamos hablar, ¿no? Y llevar bien el razonamiento. En 1 Corintios 12, 1 al 11, estos 9 dones todos son sobrenaturales. Ahí no entra la habilidad ministerial, la capacitación, que has pasado por el seminario. No, ahí es la obra muy particular del Espíritu Santo, una forma sobrenatural. Eso es lo básico, lo elemental, lo básico que no deben perder de vista cuando se discierne, ¿no? Las manifestaciones de esos 9 dones. Hay que pensar que todo es sobrenatural, es obra de Dios. Porque dice Dios quien es el Espíritu Santo quien reparte los dones, no es producto humano. No es que nosotros aprendemos a sanar, aprendemos a realizar milagros, aprendemos a hablar en lenguas, ¿no? Es sobrenatural. Y hay los dones de servicio, 12, 6, 8. ¿Cuáles? Estos aquí sí son habilidades humanas. Ahí ponlo hermano, escríbalo. Si tienes ya la hoja o a la anotación para que diferencies. Aquí son habilidades humanas. Y con esas habilidades se puede servir al Señor. Y, a ver, un ejemplo sería ahí. Dice los que enseñan. Romanos 12. Como orientación, como introducción, vamos aclarando bien para que luego ya podamos avanzar más rápido este tema, ¿no? Romanos 12, 6 al 8. A ver, dice, aquí hay un ministerio, si el de profecía, dice, úsese conforme a medida de la fe. El que en la enseñanza también, en la enseñanza. Luego, ya, comencemos con el de profecía. Este don de profecía, aquí como en Romanos 12, no es el mismo don de profecía de 1 Corintios. La palabra profecía también se refiere a predicar. Entonces tienen razón algunos de nuestros hermanos, son nuestros hermanos, creo que no creen en las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo y los dones, que dicen, pero si yo también soy profeta porque predico, y soy profeta bien reconocido porque predico la venida de Cristo, cosas que va a suceder, ¿ves? Eso está hablando Romanos 12. O sea,
Esa profecía es que es producto humano, capacitación humana, ha aprendido a predicar, ha aprendido a anunciar en su capacidad humana las cosas de Dios y las cosas que van a venir también, porque está escrito en la Biblia. ¿Ves? Entonces, aquí son habilidades humanas con que se puede servir a Dios. Igualito de la enseñanza es el maestro, pero aquí vamos a hacer diferencia con Efesios. Otra lista de dones son los dones ministeriales. Efesios 4:11. Todo estudiante tiene que saber de memoria Efesios 4:11. Y él mismo instituyó, dice, a unos apóstoles y a otros profetas. Luego dice a otros evangelistas y pastores y maestros. Quiere decir que ahí están los 5 ministerios, ¿sí lo entendemos? Entonces aquí está el maestro, ¿no? Pastor y maestro. Entonces en Romanos 12 también hay el don de la enseñanza. Este es el hermano que aprende a enseñar y puede dedicar un día a la semana o 2 días a la semana a enseñar, acompaña el trabajo del pastor, ¿no? En algún anexo, en la misma iglesia cuando hay grupo discipulado. Es una habilidad humana consagrada a Dios. Pero Efesios 4:11, ahí hay diferencia. También aquí hay una operación del Espíritu de Dios, pero en un aspecto es de llamado. El Espíritu de Dios llama a estas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los llama. Y por ese llamamiento le brinda una habilidad ministerial, en el sentido de que es llamado. Entonces, Efesios 4:11 es llamado, que es diferente de aprender a enseñar, aprender a predicar, ¿sí? Los creyentes pueden hacer esas obras, pero eso es como servicio, pero otro es como llamado. Los dones ministeriales mencionados en Efesios 4:5 es por un llamamiento a dedicar. Eso significa entonces que para esa persona lo más importante es ejercer ese ministerio que le he dado. Ojo que hay 5 nada más. Hay 5. Nosotros hemos usado la palabra ministerio en una forma muy general ya de todos. Hay ministerio de misericordia, pero está hablando en el sentido de servicio, no propiamente como llamado. Entonces ahí tienen, se está dando, se está entendiendo, hermanos, repasando. Dones espirituales, sobrenatural. Todo es sobrenatural. Dones de servicio, habilidades humanas. Lo que yo aprendo, lo consagro para Dios esa habilidad. Dones ministeriales, llamamiento. Así vamos a ir desarrollando. Es diferente los talentos con que servimos a Dios. Los talentos son habilidades que consagramos al servicio a Dios. Estas habilidades pueden ser aprendidas o son propias de la persona. Esta palabra talentos también está en dones de servicio. Ya tiene un talento, es decir, una habilidad para servir y lo perfecciona en la iglesia. Antes con ese talento hacía cosas para el mundo, para el pecado, pero ahora ese talento lo consagra a Dios. Entonces esos talentos también están en dones de servicio. Eso es propiamente la diferencia que hay. El problema es cuando hacemos una lista sin distinguir estas 3 cualidades. Todo esto lo hacemos una lista, entonces ahí lo ponemos a los dones sobrenaturales como si se aprendiera por el esfuerzo, o alguien te enseña, ¿no? Y también el ministerio ya se le pone en el nivel de servicio.
Es decir, sencillamente dedico unas cuantas horas para predicar, enseñar, así a alguna área de la iglesia estoy trabajando, entonces yo soy llamado, ya soy llamado para el ministerio. ¿Ves? Entonces hay que diferenciar esta lista, ¿no? Algunos he encontrado una lista que han hecho cuántos dones tenemos para servir al Señor, en una lista de 40 dones. Todo lo pusieron en una sola lista. Ahí va el problema, ¿no? Seguimos. Tienen la libertad de preguntar, hermanos, para que se aclare algunos Sí, pastor. conceptos, si desean. Pastor, una, una consulta. Sí, Una persona, estos dones espirituales, dones de servicio, dones ministeriales, es netamente algo específico para los cristianos, pero ¿dónde están, por ejemplo, una persona, por ejemplo, lo que se desarrolla las carreras cristianas, ¿no? Y también algunos somos profesionales también y hemos eh, también ejercido, ¿no? una especialidad. Entonces, ¿por dónde se puede ubicar este pastor? Yo creo que la Biblia habla para todos, no solamente para los cristianos, ¿no? es que estamos hablando en el ambiente cristiano, porque los cristianos sirven a Dios en alguna de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, un profesor tiene su carrera, él es maestro de carrera, trabaja en un colegio, o escuela, universidad, etcétera. Con ese mismo talento puede servir a Dios, pero aquí está en la letra B, ese es un don de servicio, porque es cristiano. Pero si no es cristiano, entonces solamente va a trabajar en su, vamos a ir en su habilidad que ha adquirido, pues. ¿Ves? Ahí va la diferencia. Puede ser algo sencillo también, de repente no necesita mucha capacitación. Por ejemplo, él tiene habilidad de un oficio, es técnico en electricidad. Con eso puede servir al Señor, con esa habilidad humana sirve al Señor. Está en esta lista, los dones de servicio. Ahí va la diferencia. El propósito, esto también nos va a servir para discernir las manifestaciones de los dones, incluido también los ministerios, que aquí están los 5 ministerios, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de los dones del Espíritu? Los dones son escritos como la manifestación del Espíritu Santo que ha sido dada para provecho de todos, dice la versión moderna. Dice. Esto es para beneficio de la iglesia. Aquí tenemos que la definición bíblica de manifestaciones del Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo, pero en diversas manifestaciones en el creyente. Y eso es manifestación, ayuda, sirve, atiende a otras personas, ¿no? Esto puede aplicarse a la operación de cualquiera de los 9 dones del Espíritu que estamos hablando de 1 Corintios 12. ¿Para qué son dados? ¿Y dónde nos responde? En 1 Corintios 14:3. Recuerda, esos dos capítulos, 12 y 14, hablan propiamente de los dones del Espíritu. Y ahí nos dice, ¿para qué es? Para edificación. Esta es la palabra, una palabra muy amplia, genérica, que habla de todo el desarrollo de la iglesia. A ver, ¿qué dice aquí? Esto nos habla de construir, edificar, construir, ¿ya? Un carácter moral. O sea, ¿qué va a construir? No es el templo, la casa, ¿no? Sino la persona. Va a construir un carácter moral a prueba de toda clase de tentaciones. Es forjar convicciones firmes que puedan soportar los argumentos de la carne, del mundo y del diablo. Ahí nos está diciendo entonces que
es uno de los propósitos de los dones, es edificar a la iglesia. Como Cristo dijo, edificaré mi iglesia, entonces ahora ha provisto un recurso. Va a edificar a la iglesia a través de la manifestación de los dones del Espíritu. Es el primer propósito. Entonces está enfocado a la iglesia, pero no queda ahí. Recuerden, ¿no?, que una iglesia edificada, fortalecida por el Señor, va a ser útil a las personas no creyentes. Va a ser útil en su ciudad, ¿no? Quiere decir que nos capacita, nos prepara, nos llena de esa fortaleza moral para servir a otros, ¿no? Ese es un propósito, la edificación. Luego, la exhortación. ¿En qué sentido está hablando? Esto nos habla de direccionar la conducta correcta. Exhortación no significa denunciar el pecado. Puede ser confrontar a las personas por su realidad que está pasando. Pero no se queda solamente con denunciar el pecado, sino que propone la solución, la ayuda. En ese sentido, entonces, es más amplio la palabra exhortación. Aquí vamos a ver, ¿no? Cuando hay etapas en la vida cristiana donde llega el desaliento, se necesita una persona que le anima a retomar el ritmo de avanzar hacia la meta de santificación, ¿ve? Cuando hay una persona que se desalienta, puedes ir con dos actitudes, confrontarle con su realidad. Bueno, como tú siendo cristiano, entonces ya no vas al culto, ya te ves descuidado de tu vida espiritual. Le estás confrontando, pero no le llevas a la solución. Por eso he venido para orar contigo este tiempo. Ahí sí, presentes una solución. Compartir contigo una palabra. Por eso he venido. Porque te extrañamos, hermanos, en el templo, vamos a decirlo. Y ves, la exhortación incluye también proponerle la solución, la ayuda. Hacerle sentir que nos preocupa su condición espiritual. A veces hemos entendido la exhortación es solamente denunciar, están haciendo mal, pecadores, ¿no?, se van al infierno, ¿sí? Pero no le presentan la solución. Bueno sería que le diga, y para que no te vayas al infierno, yo te ofrezco este mensaje. Cristo Jesús te puede librar de la condenación eterna. Ah, ya, esa es la solución, ¿ves? Y de repente en otra ocasión que necesita exhortación, dice, cuando la mente y los sentimientos se han confundido. El cristiano está confundido porque el enemigo o la carne ha lanzado mensajes mentirosos a su mente, a sus sentimientos, y lo está llevando por caminos equivocados. Ahí se necesita una palabra de corrección para salir de ese atolladero. Esa es la exhortación, es darle solución, darle el ánimo, la fortaleza para que se alinee, ¿no?, con las cosas del Señor, se ponga a cuenta con Dios. Es exhortación, edificación, exhortación. Pero aquí ya el otro propósito es consolación. Esto sí entendemos, es más fácil. Esto nos habla de ministrar a los creyentes cuando estos pasan luchas y pruebas en esta vida, por las cosas naturales y por causa de su testimonio cristiano. Los creyentes van a pasar dificultades en esta tierra. Así es, eso es parte de la vida. No es que Dios nos está castigando, no es que estamos sufriendo por causa de nuestro pecado. Ya Cristo nos ha perdonado, ya estamos listos para irnos al cielo. Pero vivimos en un mundo de tentación, de pecado. Y nosotros estamos yendo contra la corriente, porque la mayoría se deja llevar por la avalancha, por el huaico del pecado. Y nosotros vamos contra la corriente y por eso sufrimos algunas pruebas. Es ahí donde se necesita esa palabra de consolación.
esa consolación no son meras palabras del formalismo, sino que es un toque especial del Espíritu Santo para llegar a lo más profundo del ser humano y puede cambiar ese lamento en gozo. De repente no se soluciona el problema, pero hay una seguridad en Dios y por eso hay gozo. Entonces, eso es lo que obra los dones espirituales, va a traer edificación, exhortación y consolación. Está bien claro, lo dice, ¿no? 1 Corintios 14, el versículo 3, usa estas tres palabras. Varias veces en este capítulo, 1 Corintios 14, Pablo enfatiza que uno de los grandes propósitos de los dones es para la edificación de la iglesia. Este es un proceso largo, la edificación, tomar fortaleza moral y unirnos a la pasión de Cristo por las almas perdidas. Es un proceso. Somos salvos en un momento, en un instante, nacemos de nuevo, pero luego crecer en la vida cristiana nos va a costar toda la vida. Por eso entonces ahí entra el proceso de edificación, ¿no? El don adaptado especialmente para la edificación de los creyentes es el don de profecía y el hablar en otras lenguas con interpretación, porque está hablando en 1 Corintios de estos dos dones espirituales, sobrenaturales. Está hablando 1 Corintios 14, del género de lenguas y de profecía. Eso habla 1 Corintios 14. Es ahí donde entonces puede venir la consolación a través de esta manifestación del don de profecía. O también de repente ya puede ser directo, ya no va a haber intérprete, sino que la persona que está hablando en nuevas lenguas, él no entiende el mensaje, pero otra persona, Dios le da la habilidad de entender el mensaje y recibe consolación. Puede orar, ¿no? Así que eso hay que considerar. 3 propósitos. Si no hay estos propósitos en una manifestación del Espíritu, en una vigilia, en un ayuno, donde hay bastante alegría, coro, danza, todo eso, si no hay estos propósitos, si no está cumpliendo, solamente es una expresión de gozo temporal, porque no va a afectar en nada la vida de los que están ahí manifestando, expresando todo eso, y también los que acompañan, los que quizás no hablan lenguas, quizás no están llorando, porque ¿sabe por qué? Porque está ausente estos 3 propósitos de los dones. Ya, eso es basado en 1 Corintios 14, 3. Pero también lo que vemos aquí dice, otro propósito es para el perfeccionamiento de la iglesia en servicio a Dios. Aquí el énfasis, ¿para qué nos edifica? ¿Para qué nos perfecciona? Para servicio. Este es el propósito. Para servicio a Dios. Asociado muy de cerca con la edificación de la iglesia, está el propósito eterno de Dios de perfeccionar a la iglesia. Perfeccionar significa hacerlo más santa. Cada día estamos avanzando en el camino de la santidad. Entonces, Dios está perfeccionando nuestra vida. Dios está sanando, restaurando todo lo que ha malogrado el pecado en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos. Eso es el perfeccionamiento. Porque la idea cuando habla de perfeccionar es llegar a la madurez, a una persona madura emocionalmente. O sea, la madurez en la vida cristiana también puede llamarse. ¿Sí? Así que los dones del Espíritu son manifiestos a través de individuos escogidos
que son los llamados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que la iglesia pueda ser hecha perfecta. Perfecta no es que no peca, impecable, ya nunca peca, ni con sus pensamientos, sino tiene madurez, madurez moral, madurez espiritual. Esa es una iglesia perfecta. Esto es en miras a un servicio excelente para la gloria de Dios. ¿Para qué el Señor nos perfecciona? Para servicio. No hay otro. Ojo que no somos perfeccionados para ir al cielo. De eso se trata la justificación, la santificación moral y todo eso, ¿no? El Espíritu Santo confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Eso es para ir al cielo. Pero este perfeccionamiento que estamos hablando, el desarrollo moral, es para esta tierra, para servir a Cristo en esta tierra. Hay que diferenciar eso. La idea de que los ministros de Dios equipados con los dones del Espíritu capacitan a los futuros obreros de Dios para servir a la iglesia y a la humanidad con el recurso de los dones espirituales. Entonces, los llamados, Efesios 4:11, capacitan a los líderes para que los líderes puedan saber operar los dones del Espíritu. Ojo, los dones no son dados solo para los ministros. Por llamamiento ya tienen. O sea, hay algo que los acompaña por llamamiento. Pero no significa que solo tengan los pastores, los ministros. Los creyentes pueden ejercer, ¿no? Algún don espiritual. No hay que dejar solo el trabajo para los ministros. Ellos tienen bastante trabajo que hacer, ¿no? Así que eso es la idea central, se puede llamar, ¿no? De todo esto, esta edificación, perfeccionamiento, es para servicio, para ser útiles en esta tierra. También otro propósito que estamos viendo acá de los dones, dice, propósitos. El cuarto es para ayudar a la evangelización del mundo. Esta es la pasión de Cristo, ¿no? Que la palabra de salvación llegue a todas las personas. Así ha dejado escrito en Marcos 16, 15 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Ese dice el 17, ¿no? 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, creen, 2 puntos, por si acaso, hasta ahí no. Luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, ahí hay una diferencia. Va a describir, estas señales seguirán a los que creen. Todos los que creen, y ahí están los creyentes también. No son los ministros solamente. Uno que no tiene credenciales, no ha pasado por el seminario, pero puede ejercer los dones espirituales. Así es. Y entonces dice, como que va a seguir esas señales, empieza a enumerarles. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Que está hablando de los creyentes que usan en su vida, mejor dicho, se manifiestan los dones del Espíritu. Así es, y eso va a ayudar entonces al avance del Evangelio, porque ya no es una persona que esté predicando, el pastor predica en la iglesia, hay, según el desarrollo de cada iglesia, a veces el pastor predica solo 2 veces a la semana, jueves en discipulado, que puede ser algún área, algún salón, y domingo la iglesia central. Pero los otros días los líderes están predicando, enseñando, de diversas maneras están sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces así se logra la evangelización de toda la tierra.
No es fácil evangelizar a los paganos, dice aquí. Esa es una palabra fuerte porque habla de los gentiles que están lejos de Dios por ser muy idólatras. Entonces, William Carey es su misionero. eh, Algunos lo llaman el padre de las misiones. Él se atrevió a ir al lugar desconocido, a sitios donde no había llegado la civilización. ¿Y qué tenía que hacer? Aprender el idioma y luego ponerlo en una letra. Las letras, puede ser su propio, su idioma pues, con que creció esa persona. Y luego enseñar a los nativos a leer. Ahí estaban pues, no solamente los niños, sino todos aprender. Luego traducir la Biblia o parte de la Biblia para que ellos puedan leer en su propio idioma. Y William Carey era muy bueno en traducir la Biblia. Otros aprendía el idioma, lo creaba una escritura y enseñaba a leer. Eso era muy bueno. Y de esa manera ganaba almas para Cristo. Cuando fue como misionero, ¿qué pasó? Trabajó 6 años para ganar a un solo convertido. Sí, es porque su enfoque estaba en traducir la Biblia. Por medio de eso ayudó a muchísimos grupos étnicos, ¿no? Y lo que necesitaba era que alguien la acompañe en el trabajo. Imagínate, ¿no? Pasando 6 años y no hay fruto, pero luego tuvo frutos. Y lo bueno que dejó escuela para que otras personas se dediquen a la vida misionera también. Contrasta esto con el resultado de los grandes avivamientos de las masas conducidas por aquellas personas que tienen ministerios con señales de los dones. ¿Cuánto sufre una persona tratando de llevar el Evangelio a un pueblo? Pero, ¿qué dice? Puede suceder de que, hermano, cuando hay un avivamiento, ya las cosas se hacen de una manera sobrenatural, las personas van a tener sed, hambre de escuchar la palabra. Escuchando se van a convertir. Entonces, ¿qué estamos anunciando? Que es un tiempo de avivamiento. Eso es lo que produce. Y en el avivamiento hay manifestaciones del Espíritu Santo. No va a estar pasivos, los cultos no van a ser así rutinarios. Entonces, hasta ahí lo que estamos hablando es una introducción general, algunos términos, ¿no? Que hay que, para interpretar en la Biblia tenemos que interpretarlo a través, reconociendo el contexto cultural, el tiempo que están hablando ellos. Hay algunas circunstancias que afectan la escritura. Fácil es hablar, por ejemplo, de gozo, de alegría, cuando no tienes problemas, la billetera está bien llena. Pero otra cosa es que algún escritor está hablando de desarrollo económico, de gozo, de confianza en el Señor, pero está pasando una crisis económica. Entonces estos cristianos, como eran la semilla de la iglesia, los 12 pasaron mucha dificultad, pero ahí, en medio de todo ellos, no descuidaban el avance del Evangelio. Todo lo hicieron por el avance del Evangelio. Ahora vamos a seguir. Ustedes me dicen a qué hora es el recreo. Si A las desean 8, pastor. A las 8, pastor. ya, a las 8. ¿No? ¿Quieren salir de recreo o no? Sí. No se van a ir a su casa o a la tienda de la esquina o ahí donde venden moliente, se demoran media hora.
¿Y qué hacemos? Ya vamos a llegar, no se preocupen, les voy a dar eso. Ahora entramos ya a la clasificación general. Recuerde, 1 Corintios 12, en casa hay que leer varias veces. Y los dones espirituales están mencionados del versículo 8 al 10, aunque hay enseñanza, desde el 1 hay enseñanza, pero los dones ministeriales, abiertos sus Biblias, están desde el versículo 8 al 10. En 2 versículos menciona los 9 dones espirituales. Ya hemos dicho que todo esto es sobrenatural. Lo han clasificado en estos 12 en 3 grupos. Cada grupo de 3. No más, no. 3, 6, 9. Sí, 3, 6, 9. Y lo han ubicado según, con alguna relación, cómo se manifiestan estos dones. Así lo han clasificado. En los libros de teología lo vas a encontrar así, pero no todas las teologías, ¿eh? Tiene que ser teología pentecostal, ahí vas a encontrar este orden, generalmente están usando. Primero están aquellos que imparten poder para saber, conocer. Este es poder para saber, para conocer de una forma sobrenatural. Ahí está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. En el texto no están juntos, ¿eh? Discernimiento de espíritu está un poquito más abajo, pero por lo que tiene alguna relación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, brinda conocimiento sobrenatural, y discernimiento de espíritu, conocimiento, conocer el espíritu, ¿eh? Aquí eso se llama poder para saber, para conocer en forma sobrenatural, no por averiguación, no por el que le dieron el informe, no por intuición, no, sino que esto es un conocimiento sobrenatural que le llega a la persona, ¿eh? Luego aquí hay otros dones que imparten poder para actuar. Si lo clasifica, actuar en forma sobrenatural. Está el don de fe. El don de fe vamos a conocerlo. Operaciones de milagros, aquí son milagros. Y luego dones de sanidad en plural. Así está. Entonces estos dones, ¿cuál es la relación? En que su actuación es de forma sobrenatural. Es decir, por ejemplo, pone la mano en las personas y se sana. Usa la palabra de autoridad, echa fuera demonios y esa persona queda libre. Su cuerpo también queda libre, su salud renovada, fortalecida. Hay una manifestación ahí de poder para actuar, para hacer obras asombrosas. Luego, en el otro grupo de 3 es poder para hablar, que está relacionado estos 3 dones. Hablar, ha salido subrayado. Hablar en forma sobrenatural, si quieren. Poder para hablar. En forma sobrenatural, ahí están los don de profecía, género de lengua, interpretación de lenguas. Entonces ahí está cómo lo han relacionado, y son 3 grupos. A través de estos grupos usted conoce los 9 dones espirituales. No está en el orden de la Biblia,
sino que está acomodado para nuestro beneficio. Nos va a dar algunas orientaciones, sí, antes de entrar uno por uno para hablar, ya seguro en la siguiente va a ser, siguiente parte. Por ejemplo, nos dice, aquí estamos, no debe pensarse que los dones del Espíritu son definidos claramente los unos de los otros. A veces tienen cierta relación o pueden operar juntos. Los dones, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pueden operar juntos. Por eso está diciendo ahí, ¿no? En realidad, la operación de los dones en estos grupos tiende a confundirse unos dentro del otro, como el espectro en un arco iris. Se relaciona. Pueden estar atendiendo a una persona con diferentes dones espirituales. Entonces la persona va a estar bien atendida, va a estar consciente de que la presencia de Dios está en ese lugar. Por ejemplo, la palabra de ciencia, conocimiento sobrenatural, ¿no? Y la discreción de espíritus, discernimiento, aquí hablo, esta palabra discreción muy técnica, y el discernimiento de espíritu en realidad es un tipo especializado de conocimiento, de discernimiento, pero cómo es que conoce, pero esto no es por información o porque decir de niño lo ha conocido, sino que él habla de lo que el espíritu le revela, le muestra, o sino qué cosas, qué conocimiento necesita esa persona, la palabra que estamos hablando, ¿no? de ciencia. Luego, la palabra ciencia y el discernimiento de espíritu en realidad es un tipo especializado de conocimiento hasta aquí. Pero luego, los dones de sanidad son para liberación del cuerpo humano de enfermedades y males. Sí, que afectado a la salud. Ojo que dice de plural, ¿no? Dones de sanidades. Por alguna razón, no dice solamente don de sanidad, sino está incluido especialidad, se puede decir, ¿no? Sanidad para tal parte del cuerpo. Sanidad para tal parte del cuerpo. Sí, esas son especialidades. Asimismo, los dones de sanidad son para liberación del cuerpo de enfermedades. Luego también, empero, un milagro de sanidad en el que se requiere la obra creadora parece estar clasificado con mayor corrección como la operación de milagros. O sea que no hay que gastar tiempo, ¿no? Discutiéndonos. Una persona recibió sanidad, liberación, diciendo, no, pero lo que ha parado aquí es don de milagros. Y el otro dice, no, pero lo que ha operado es sanidad, sanidad física. Es que el hermano retomó su fuerza, su color, sanidad física. Entonces, no hay que... hay que ser más comprensibles con lo que puede estar manifestándose a la vez varios dones. Y también de esa manera está siendo atendida, servida la persona, ¿no? Ojo, también de pasadita les digo que no es dada estos dones a la persona como propiedad absoluta. Si yo te doy el don de sanidad, sanidades, ¿no? Si algunos se creen ya poseedores del don, sino es la manifestación del Espíritu en su vida. Porque en un tiempo Dios quiere manifestarse por medio de él, pero en otra ocasión, en la misma iglesia, en el culto de domingo, cualquier otro día, ahora ya no se manifiesta por él, sino quiere manifestarse por medio de otra persona. Entonces no nos sentimos mal porque ayuda que todo el cuerpo trabaje también.
Entonces el Señor quiso manifestarse por medio de otra persona, está allí, estamos felices, estamos creciendo en mayores obreros, atendiendo a las personas. Así que de esa manera podemos ayudar a la unidad de la iglesia. Igualmente, dice, aquella persona familiarizada con las reuniones pentecostales observarán con una ocurrencia frecuente que aquellas personas que interpretaban pueden penetrar en el reino del don de la profecía. O sea, algunos son usados con el don de la profecía. Se escucha el mensaje, él lo interpreta y luego puede transmitir a la persona en castellano, si deseamos, porque eso es lo que le ha dado, ¿no? Pues, no somos dueños, pero en otra ocasión Dios quiere usar a otra persona. No te vas a sentir mal, más bien ayuda, vamos a decir, si alguna necesidad, si está ministrando a las personas, acompáñenlo. Sí, con todo respeto y tranquilidad, porque somos equipo. Recuerden, en la manifestación de los dones espirituales, no trate de llamar la atención hacia el don que usted cree que el Señor quiere manifestarse, sino puede estar, Dios puede manifestarse en otro lugar, en otra persona también. Ese es el caso, ¿no?, de los dones espirituales. Además dice, frecuentemente es cierto que dos dones o más operan juntamente en un momento determinado. Por ejemplo, la palabra sabiduría y de ciencia pueden estar relacionados en una manifestación. Incluye el discernimiento. El discernimiento debe operar ya como un servicio a Dios, porque se necesita discernir los conocimientos que está llegando a la iglesia, o también auxiliar a la familia. De repente alguien viene a visitar y puede tener toda la apariencia de bondad, de piedad, de buena voluntad de ayudar, pero su mensaje no es correcto. Y sabe que la mentira tiene que ir acompañado de ciertas verdades, entonces lo acompaña con bastante material de verdad, pero está yendo una mentira que más tarde va a afectar. Entonces, así los dones pueden manifestarse. Hay discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pueden manifestarse para atender cierta necesidad. Concluimos diciendo, por estas y otras razones debemos orar por la manifestación de los dones del Espíritu Santo en los siervos de Dios y en los creyentes. Recuerda, los creyentes también se les capacita, se les prepara para que puedan ellos también ministrar, siendo usados por el Espíritu de poder. Entonces, ya hemos visto hasta aquí. Luego vamos a hablar ya sobre particularmente cada uno de los 9 dones. Está por tribu, vamos a decir tribu de o dúo, creo que en algunas ocasiones. Dúo es ciencia y conocimiento, puede ser. Ahí, cómo se acompaña, cómo son bien parecidos. Género de lenguas con interpretación de lenguas. Y da resultado la profecía. Entonces así hay dones que pueden relacionarse, o de repente en la manifestación del Espíritu muchas veces podemos estar diciendo de que esta es una palabra de ciencia, pero en verdad es una palabra de sabiduría, porque no hay una distinción así definitiva, por decir hasta aquí es palabra de ciencia y luego ya. Y hasta aquí es palabra de sabiduría. Pueden estar operando uno o dos dones o tres dones en una manifestación, atendiendo a una necesidad particular, ¿no?, de la iglesia o de las personas. Eso es lo que vamos a ir viendo ya uno por uno, la variedad de los dones espirituales. ¿Ya? Lo básico, resumiendo,
o reafirmando que todos son sobrenaturales. Desde ahí es que tenemos que buscar la comprensión, el aprender sobre cualquiera de estos dones. Lo primerito que tenemos que aprender es que es sobrenatural. Sobre eso entonces voy a analizar cómo se manifiesta, ¿no? Y por qué razones, en qué necesidades y todo. O ejemplos también que hay en la Biblia de personas que han sido usados con palabra de ciencia. Así va a ser entonces ir desarrollando, ¿no? nuestro tema. Como recomendándoles que el sílabo está mencionando las tareas también. Tenemos tareas para la próxima, ya tienen tarea y hay que ver eso. Les voy a explicar la forma. Como esta doctrina no es tan no es tan, ¿cómo decir?, aprobada, apreciada por todos los grupos evangélicos, iglesias evangélicas, entonces necesitamos saber presentar nuestra doctrina. Cuando tengamos oportunidad de otras personas que no creen en esta manifestación de los dones del Espíritu, tenemos que tener material. Y por eso entonces vamos a enfocarnos en ese sentido. Usted no va a conocer solo una lista de los dones, una descripción que hacen de ellos, ¿no? de los 9, sino también cómo presentar ahora esta verdad. ¿Cómo vamos a hablar a las personas que no, en su doctrina no está sobre manifestación de los dones espirituales o le han dado otro significado? Por ejemplo, la profecía igual predicación, pero la predicación ya es producto humano, porque está elaborando a partir de un texto bíblico, puede ser, está elaborando, está pensando, dónde encuentro materiales, este orden va a tener, es un producto humano. Sí, él está predicando palabras de Dios, ha orado, ayunado, tiene amor por la iglesia, todo, pero predicación es producto humano. Profecía, donde profecía es sobrenatural. Él no ha inventado el mensaje, no ha organizado, no conoce a esa persona, así, ¿no? Los detalles, pero es Dios quien le da esos detalles para que la gente conozca, ¿no? Esto ya es de Dios. Entonces, eso es necesario. Entonces, ¿cómo se llama eso? Defensa de la fe o apología de nuestra doctrina, defensa de nuestra doctrina pentecostal. ¿Ya? Así vamos a hacer el trabajo entonces en los días, ¿no? de un lunes para miércoles, de un miércoles para viernes. ¿Ya? Con estas orientaciones vamos a tomar nuestro descanso y entonces